increíble. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un muy buen martes. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Hoy es martes de Un Punto Candente en la economía. Fidel, David, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Buen día, Darcy. Buen día, Fidel. Gracias, David. Gracias, Darcy. Igualmente. Amigos, bienvenidos todos. Muy buenas tardes. Esperamos estén todos muy bien. Y hoy, como acostumbramos los martes, vamos a desarrollar en Un Punto Candente de la economía el análisis de algún elemento de la dinámica económica que está ocurriendo en la actualidad que sea de importancia. Y bueno, ahí está la hiperinflación. Más importante, difícil, ¿no?, encontrarnos con algo así. Y resulta que Venezuela está rompiendo parámetros, está marcando historia con la hiperinflación más dañina de América Latina. Así, tal cual como se escucha. Y no es para menos, porque es como punto candente la hiperinflación. Yo lo he dicho en oportunidades anteriores que muchos economistas aquí en Venezuela ya denominan a la hiperinflación como la espiral de la muerte. Y no es de extrañar porque tenemos ya casi 1 millón de inflación en lo que va de este año, 1.000.000%. De 3% a 4% es el incremento de los precios diariamente y mensualmente es de más de 200%. Proyecciones que hay por parte del Fondo Monetario Internacional de Venezuela, internacionales, que Venezuela cerrará este año 2018 con una hiperinflación de más de 1.350.000%. Para el próximo año de 10 millones%. ¿Qué se hace? Si nada más es importante recordar que por qué el título, y tal como lo mencionó Fidel, Venezuela está marcando historia con una de las hiperinflaciones más dañinas de América Latina, porque entre 1984 y 1985, con una duración de 18 meses, Bolivia reportó un ciclo de hiperinflación que sumó 23.454%. Nicaragua, con 58 meses de etapa hiperinflacionaria entre 1986 y 1991, sumó 13.109%. Por lo tanto, se quedan cortas esas hiperinflaciones recientes. Con 12 meses ya estamos pisando el 1.000.000% de inflación, con una hiperinflación de 12 meses. Y con una proyección, lo están diciendo todos los economistas, que tenemos que prepararnos para soportar todo el año 2019 en hiperinflación. O sea que estamos hablando de una hiperinflación que va a superar los 24 meses. Esas son las proyecciones en Venezuela. Y claro, es que no puede ser de otra manera. ¿Qué opinas tú, David? Porque es que no hay política antiinflacionaria en Venezuela, no se ataca la hiperinflación. El problema de nosotros es un problema de viabilidad. El país no es viable, tiene un problema de viabilidad política y tiene un problema de viabilidad económica, ambos relacionados. Muy estrechos. ¿Por qué? Venezuela llega a esta hiperinflación por un populismo antirreformista, por una posición política de que no puede haber reformas. Las reformas en las economías en América Latina comenzaron a partir de 1973 con Pinochet en Chile, y los otros países hicieron reformas de su economía. Venezuela se negó a hacerlas. Y una economía sin reformas y con un gobierno ideológicamente antirreformista provoca esta hiperinflación. Aquí se negó el país, pero de forma ambigua a las reformas, porque de hecho se hicieron reformas, pero de hacer cambios para que nada cambie. Yo recuerdo la Comisión Presidencial de Asuntos Fronterizos, de la reforma, la COPRE, la famosa COPRE. La COPRE hizo un estudio profundo, enorme, hizo una propuesta gigantesca en la que entró directamente el gobierno de turno en aquel momento. Vamos a cambiar el país, pero se proponían y se estudiaban y se hacía cambio, pero para que nada cambiara, porque las cosas no cambiaron hasta el punto en el que vamos, con una negación al cambio. Y yo creo que eso sigue vigente. No sé qué piensan ustedes, amigos que nos están viendo. Pero ¿por qué esa negación? Que sí, ¿por qué? Porque eso es como la conjura del mal, el conjuro del mal. No, primero hay privilegios. Es decir, cuando tú tienes un sistema político populista, estatista, tú creas privilegios. Hay sectores privilegiados, hay sectores que pueden importar ellos solos, hay sectores que tienen monopolios.
Son los únicos que manejan las divisas son los libremente. únicos que manejan las divisas. Entonces, una política de reformas desmantela todo esto. ¿Sabías, David, que una tienda venezolana, una macrotienda venezolana, abrió este fin de semana caja pública para cobrarle a la clientela una caja en divisas? Sí. En divisas, llámese peso, dólares. Una cadena nacional de tiendas, de macrotiendas. Si la moneda nacional colapsa, tenemos que agarrar la moneda más cercana. Claro, pero eso habla de que efectivamente hay un público que maneja divisas, que puede pagar en divisas. Sí, porque los artículos diarios, ¿no? Aquí hay remesas, la gente recibe divisas del exterior y hay una economía dolarizada. Y la élite. De la que estamos hablando. Y la élite de la que estamos hablando. El problema de las reformas es que toca privilegios, toca personas que se benefician de esto. Y esas personas financiaron una campaña de opinión en contra de toda reforma económica. Y el colapso y la hiperinflación que tenemos es consecuencia directa de esto. Y si hay un intento de reforma, esas élites, esos grupos, intereses, reaccionan. Claro. Ocurrió en el 90. En 1989. Y en 1989 cuando se llevó a cabo el plan de medidas económicas que realmente fue abortado. Exacto. Y por intereses muy particulares, me atrevo a decir, dentro de los integrantes del mismo partido del gobierno para ese entonces. Ajá. Por eso estamos como estamos. El único intento serio de cambios que ha ocurrido hasta ahora. Exacto. Debemos cumplir con una pausa y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía, hoy martes de Un Punto Candente en la Economía. Bien, amigos, continuamos con ustedes con más de Un Mundo de Economía. Hoy martes, analizando en un punto candente de la economía el hecho de que Venezuela marca historia con la hiperinflación más dañina de la América Latina, puesto que efectivamente han ocurrido otras crisis hiperinflacionarias en el continente en años y décadas pasadas, pero no con la intensidad que está viviendo la crisis y la hiperinflación venezolana. Es interesante de lo que veníamos comentando sobre lo que está ocurriendo con la hiperinflación en Venezuela, traer a colación las palabras del economista Asdrúbal Oliveros durante el último foro de la firma ecoanalítica que fue titulado Perspectivas Económicas 2019. Me voy a tomar la libertad de leerles lo siguiente. Según Asdrúbal Oliveros, la hiperinflación es el estado final de deterioro de una economía, es el punto final en donde termina todo el drama de destrucción económica. O sea, no hay, según palabras de Oliveros, y así lo entendemos politólogos y economistas, abogados, sociólogos y todos quienes estudiamos el fenómeno económico, después de la hiperinflación no puede seguir, hasta ahí llega, ciertamente. Es el estado final. Aunque una hiperinflación en una situación como la que vive Venezuela abre la puerta a la esperanza, ciertamente, puesto que no hay hiperinflación eterna, ciertamente. El drama está en que la hiperinflación en cuestión puede durar demasiado tiempo y en consecuencia el daño, el efecto, el sufrimiento que esto provoca en la población, puesto que destruye el poder adquisitivo y empobrece, arruina, convierte en miserables a todos quienes estén cobijados debajo de semejante fenómeno. Ese es precisamente el gran problema de la hiperinflación. En esa situación estamos. ¿Cuál podría ser, David, Darcy, el panorama a futuro, presente y futuro de esta hiperinflación? ¿Puede durar, como están planteando los economistas, lo que queda del 18 y todo el 19 y quizás abarque parte del 20? El problema es que tiene que haber un programa de reconstrucción del país, no de recuperación, de reconstrucción. ¿Qué quieres decirnos con esto? ¿Que la hiperinflación no es combatible con simples políticas antiinflacionarias? No, Venezuela necesita cambios estructurales en su modelo político y en su modelo económico. Para poder salir de la hiperinflación. Para poder salir. Necesita necesariamente desmantelar privilegios que han existido por muchos años. Y necesita un sistema de gobierno que sea capaz de mantener y hacer estas reformas.
Nosotros carecemos de las dos cosas. Eso implica desde el punto de vista político un gobierno de unidad nacional con amplio apoyo político de todos los sectores. Exactamente, para explicárselo de una manera más sencilla y más sintetizada a nuestra audiencia, David, ¿qué se debe hacer? Porque hay muchos proyectos, hay muchas propuestas, inclusive que están ya mencionando que para llevar a cabo y redimensionar el aparato productivo nacional se debe ir hacia una transición democrática. Y inclusive muchos están señalando que se deben ir a unas elecciones, pero particularmente dada la agudeza, por no decir la situación tan extrema de gravedad que presenta la economía venezolana, no hay tiempo para pensar en unas elecciones, sino tomar reformas que deben empezar por lo que es estructurar el Estado, el sistema político, la economía y por supuesto el mercado, que son dos simbiosis que no pueden ir separadas: Estado, gobierno y economía y mercado. Y con inversión extranjera, porque no tenemos los recursos por supuesto propios. Tiene que haber un apoyo internacional. Primero vamos a ver, un país con una economía destruida, con una moneda pulverizada, con un desastre humanitario reconocido internacionalmente, hacer elecciones en esas condiciones no parece probable, no parece posible o viable. Que está fuera de todo orden, en una lógica. Necesitamos un gobierno de emergencia, de unidad nacional, que estabilice la economía, necesariamente, que tome medidas para estabilizar la economía, para llevarla a una senda de recuperación. Y después tenemos que ver si es necesario reformas políticas para realizar ese programa de elecciones. Y todo esto vendría dentro del plan de reconstrucción del país, David. Venezuela tiene que no recuperar. La hiperinflación destruye economía, destruye familia, destruye forma de vida. Nosotros tenemos que reconstruir el país. Es mucho más complejo y grande lo que nos espera que una simple recuperación. Sí. De hecho, la recuperación va a ser solo una faceta de todo el proceso, porque va de la mano, ¿no? Lo político y lo económico están en este caso ya definitivamente imbricados. Exactamente, y tal como lo decía Fidel, las proyecciones que han hecho y que fueron presentadas la semana pasada en Caracas en el foro de Ecoanalítica, en las voces que informaron de los economistas Eduard Oliveros, Pedro Palma y Alejandro Grisanti, dicen que se agudizará sobremanera el problema hiperinflacionario, al punto también que las proyecciones que hacen en cuanto a la producción de crudo venezolano, que se llegarán solo a 500.000 barriles diarios. Cuando en 2012 se llegó a producir 3 millones de barriles diarios. O sea, la situación es muy crítica. 3.350.000. Es demasiado alarmante, y en tanto parece ser que el gobierno no toma las medidas que tienen que tomarse de ajustes antiinflacionarios. Es tratar el problema frontalmente. Lo que hace parece ser que lo disipa, lo esquiva, con medidas que, como denominamos nosotros aquí en Venezuela, pañitos que ya no son ni calientes, sino tibios. Y yo creo que ya no es un ya tema, no hay tiempo para eso. De si tiene o no tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Parece que ya es definitivamente una cuestión de tiempo. Ya no tienen tiempo. Les quedó el país grande. Caramba. Bueno, amigos, tenemos que hacer un corte comercial y regresaremos en algunos segundos para continuar con nuestro tema hoy en un punto candente en la economía. Venezuela marca historia con la hiperinflación más dañina de América Latina. Terrible. Ya venimos. Seguimos con más de un mundo de economía. Hoy martes de un punto candente en la economía. Estamos hablando que Venezuela ya está marcando pauta en América Latina con una de las hiperinflaciones más dañinas a través de la historia. Hablábamos en el segmento anterior que ya hay muchas proyecciones sobre el colapsamiento inminente de la economía nacional
en 2019, y no es para menos. Las proyecciones que se hacen de llegar, cerrar el próximo año con una inflación de 10 millones%. Es verdad que todavía el gobierno tiene mucho poder, pero también cada vez está perdiendo más confianza, más vulnerabilidad, y parece que se le escapa el problema de las manos, porque con estas medidas en cuanto a políticas sociales, con esos aumentos salariales por decreto salarial, que no significa nada porque son aumentos en términos nominales, pero no reales. Lo que se ha producido es una fábrica de pobres. Y los pobres o los más desasistidos, los que tienen menos condiciones, pues ante este padecimiento, este incremento de precios, esta pulverización del poder adquisitivo, el bolívar soberano ya prácticamente no existe porque no representa ningún poder de compra real. ¿Qué se hace? Ya la población ya no puede, ya no aguanta, no aguantamos. Primero, el problema venezolano tiene una dimensión humanitaria, es un desastre humanitario. Correcto. Reconocido por las Naciones Unidas y evidente para todo el mundo. Ahora bien, no se puede salir de esta situación sin liberalizar la economía venezolana, sin abrirle completamente Venezuela a la inversión y negocios. Cuando tú hablas de liberalizar, nos lo explica en detalle. La primera liberalización que ocurre en Sudamérica es en 1973 con el gobierno de Augusto Pinochet. Correcto. Fue la primera, la más antigua y sirvió la más exitosa. Y la más exitosa. Efecto de demostración actual. Y sirvió de modelo para otras liberalizaciones que se hicieron en otros países de América Latina. En años posteriores. Y se puede decir que es el modelo que se está tomando actualmente en Brasil con el presidente Bolsonaro. Bolsonaro escoge un economista que trabajó con Pinochet, que va a seguir el mismo programa de Pinochet: fondos privados de pensiones, privatización, apertura de mercados. Ahora, Venezuela tiene que cambiar el modo de hacer economía tradicional. Correcto. Venezuela tiene que abrirse, tiene que ser una apertura económica en todos los sectores, incluido el petrolero, minero, turístico, agropecuario, industria. Para eso es necesario dar seguridad a la inversión, dar seguridad jurídica, dar seguridad política, dar estabilidad para que venga inversiones. Y seguridad personal. Los venezolanos vamos a tener que vivir con dos palabras: gobierno, y tenemos que vivir con la palabra economía y mercado. Tenemos que entender las dos palabras porque de eso depende nuestra estabilidad y capacidad de recuperar y reconstrucción futura. Sobre todo más que cambios, y las relaciones, claro, las relaciones que tienen esa palabra, el Estado con el gobierno-Estado y economía y mercado. Sí, el Estado, la base del Estado es el gobierno, un gobierno que cumpla sus funciones, un gobierno cumpliendo sus funciones institucionalmente, impersonalmente, sin trabajar para otros grupos, sino para los intereses nacionales. Eso es Estado. Y entender el significado de la economía, la inversión, la producción, la distribución y el juego del mercado. Y eso permite tener un Estado que funcione, que tenga un grado, digamos, aceptable, al menos al principio de funcionamiento, pero que busque elevar los niveles de funcionamiento hacia la excelencia, y eso precisamente va a proveer el medio ambiente apropiado para que prospere la inversión pública y privada, nacional y extranjera, y en ese contexto las economías crecen. Es que esto no es una receta inventada, esto no está llegando, digamos, es un libro, eso es un manual que han aplicado en otras partes del mundo, en otras sociedades, y que han funcionado perfectamente. Entonces, el ejemplo está en América Latina, precisamente en Chile, ¿no? Muy polémico porque pues es en el Chile de Pinochet que empieza todo esto, bajo una dictadura tradicional de derecha, pero en donde se hizo lo que tenía que hacerse desde el punto de vista económico. En otras sociedades ha ocurrido lo mismo bajo regímenes democráticos, etcétera. Donde esto no se ve es cuando hay gobiernos de corte izquierdista, porque esto que estamos viviendo nosotros es el resultado que ocurre en todo régimen de izquierda radical que ha ocurrido y que ha tenido el planeta. Todas esas sociedades terminan en lo que estamos en Venezuela hoy. Triste es que nos toque a nosotros vivir esto.
Sí, el rasgo socialista del gobierno, su extremismo, nos lleva a la hiperinflación, nos lleva al último estadio de destrucción económica, como hemos hablado aquí antes en el programa. Y solo un programa de liberalización. Ahora bien, mire, el programa de Pinochet fue seguido por la democracia chilena, o sea, no cambió el modelo económico. Muy bueno, le dieron continuidad. Le dieron continuidad, porque de eso depende el país. Claro. Y nosotros tenemos que ir a un modelo de ese tipo. Es inevitable. Porque está demostrado, funciona. Funciona. Es exitoso. ¿Cómo vive el chileno hoy? Es que los chilenos no se ve, no se oye de que salen del país en busca de mejores oportunidades y de condiciones de vida materiales, que emigran, que salen de Chile para otros países, sino más bien, bueno, hoy en día son receptores de muchísimos venezolanos. Este modelo es tomado y el efecto de demostración es muy exitoso. Tomado y es el modelo que se está aplicando ahora, que va a aplicar el presidente recién electo Jair Bolsonaro. Claro, ya lo anunció, porque ese modelo, el presidente para ese entonces, Augusto Pinochet, tuvo sus asesores económicos muy importantes, asesores económicos que él importó de la Universidad de Chicago, todos los que son de corriente de pensamiento monetarista, de Milton Friedman, y economistas chilenos que fueron a formarse y a capacitarse con ese modelo allá en la Universidad en Chicago. Vale hacer la pregunta y la acotación. ¿El intento de reforma económica que se hizo en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez estaba orientado hacia ese modelo chileno? Sí, sí estaba. Si hubiésemos permitido que esto ocurriese, ¿cómo sería la Venezuela de hoy? Sería otra nuestra situación. Totalmente. Radicalmente diferente. Sería radicalmente diferente. Y en lo político, porque no habrían tenido escenario para llegar los radicales al gobierno. Pero fue un modelo que fue abortado, lamentablemente. Sí, abortado por gente que no comprendió. Bueno, los clientes no comprendió y muchos intereses que habían detrás de todo esto. Lamentablemente, amigos, se nos acabó el tiempo. Como cada martes, son puntos que demandan estas temáticas más tiempo para ser tratados, para profundizarlos y sobre todo dejarles una crítica reflexiva. Seguimos con estos temas en los próximos martes. Muchísimas gracias por su atención. David, como cada martes, muchas gracias. A ustedes, amigos, muchas gracias también por su atención para con nosotros, y recuerden que pueden ver repetido este programa y todos a las 2 de la tarde del mismo día, acá por su TRT. Ya saben, amigos, que debemos conducirnos cada vez más con mucha inteligencia y con mucha responsabilidad para compartir el protagonismo que tiene la economía. Feliz martes. Será entonces hasta mañana. Buen provecho.